Hola, estamos a punto de iniciar un nuevo año escolar. Un año escolar un poco diferente. Después de 2 años de haber estado en pandemia, nuestros hijos han vivido diferentes situaciones, las cuales afectarán esta vuelta a esta nueva normalidad que estamos por iniciar. Para poder prepararnos y que tú seas capaz de ayudar a tus hijos, hemos preparado este pequeño video en el cual queremos compartir contigo diferentes ideas, estrategias y actividades que podemos hacer en casa y que podemos cambiar en casa para ayudar a nuestros hijos a recuperar o desarrollar esas habilidades que se han perdido durante estos 2 años. Para iniciar, quiero que entendamos o recordemos que nuestro cerebro está compuesto por 3 cerebros. Primero está el cerebro reptiliano. Este es el que se encarga de la supervivencia. Y si lo comparamos con un reptil, un lagarto, por ejemplo, es aquel que cuando el lagarto tiene hambre, se tira al agua a cazar. Estando en el agua le da frío, controla nuestra temperatura. Entonces busca el sol. Estando en el sol le da sueño y se duerme. Este es nuestro cerebro reptiliano. Es el que controla si tenemos frío, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si estamos bien, si nos sentimos seguros, etc. A medida nosotros vamos creciendo, y este es el cerebro que nos ayuda a sobrevivir en nuestros primeros años de vida, empieza a desarrollarse el cerebro límbico, o nuestro cerebro mamífero, que es el segundo cerebro. Este cerebro es el que se encarga de toda nuestra parte emocional y social. Es el que se encarga de las emociones. Y el cerebro límbico es el que controla el 70% de nuestra energía cerebral, el que consume el 70% de nuestra energía cerebral. Pero para el cerebro límbico, el amor, la alegría, la tristeza, son emociones, están ahí, son impulsos. Entonces, es que necesitamos a ese tercer cerebro, que es conocido como el neocórtex o el nuevo cerebro, que es el que se encarga de todas las funciones lógicas de nuestra planeación, de todo aquel funcionamiento lógico de nuestro cerebro, y es aquí donde las emociones empiezan a tener nombres y apellidos. Entendiendo esto es súper importante para entender lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en nuestros hijos durante este tiempo que hemos vivido de pandemia. Primero, algo que es súper importante para el desarrollo y para adquirir las competencias, la educación y todo lo que nuestro hijo va a ir aprendiendo en el colegio, es importante la seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sentimos amenazados, entonces entre el cerebro límbico y el reptiliano dominan al neocórtex, es el nuevo cerebro, y entonces no somos capaces de hacer, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, concentrándose. Han tomado la iniciativa de conectarse, ver este video y tomar acción y concentración, enfocarse en algo. Entonces, cuando nuestro sistema está en alerta, nos sentimos inseguros, nos sentimos amenazados, no somos capaces de lograr esa concentración. Y eso es lo que ha ocurrido durante la pandemia. Durante la pandemia hemos vivido situaciones de alta incertidumbre. Hemos vivido altos niveles de estrés en casa debido a las diferentes situaciones que hemos vivido, la pérdida de seres queridos, etc. Todo esto ha afectado todo este desarrollo emocional y de seguridad en nosotros. Es por ello que lo primero que debemos trabajar en este regreso a la nueva normalidad es el sentirnos seguros. Hablar con nuestros hijos de todas esas emociones que están pasando por nuestra cabeza, para que ellos vayan entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Y que sí, que aunque estamos pues en una situación de riesgo porque aún el virus está dentro de nosotros, ya hemos aprendido a convivir con el virus y podemos, tomando medidas de bioseguridad, mantenernos protegidos. Y en la medida en que nosotros damos seguridad a nuestros hijos, nosotros vamos a ir ayudándoles a ellos a bajar esos niveles de ansiedad. Algo que funciona muy bien en esto es realizar ejercicios de respiración. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros estamos en estas situaciones en las que tenemos ansiedad o depresión, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que hay demasiada información en nuestro cerebro. Entonces, actividades como la respiración durante 60 segundos, hacer conciencia de nuestro proceso de respiración, ayuda a darle poder a nuestro cerebro lógico, al neocórtex. Y en esa medida empezamos a controlar todos esos pensamientos que están ocurriendo en nuestro cerebro. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que asegurar, seguridad. Otra cosa que nos ha afectado durante esta pandemia, que tiene que ver mucho con esto de la seguridad y la incertidumbre, es que no hemos tenido un horario. Recordemos, hace 2 años cuando íbamos al colegio, pues teníamos una hora para dormirnos, una hora para despertarnos, preparar la ida al colegio. Luego llegábamos al colegio y teníamos un horario de clases. Sabíamos que nuestra clase de matemáticas no iba a ser infinita, sino que iba a durar 45 minutos. Que después de matemáticas teníamos lenguaje y que después del lenguaje venía ese tan deseado recreo. Durante la pandemia, algunos que no tuvimos la oportunidad de estar en educación virtual durante toda la mañana, perdimos esto, ¿verdad? Incluso la mayoría creo que perdieron el factor de levantarse 1 hora antes para desayunar, prepararse, ir al colegio y simplemente nos levantábamos 5 minutos antes para conectarnos a nuestra reunión o a nuestra sesión virtual de aprendizaje. Esto ha afectado toda nuestra capacidad de planificación y también afecta la parte de la incertidumbre. Entonces, algo que debemos de empezar a hacer con nuestros hijos y debemos de empezar a retomar son las rutinas. ¿Por qué? Porque la rutina también te da seguridad. La rutina te asegura que después de una actividad que vas a hacer, viene otra actividad. Y finalizando esa otra actividad, viene otra actividad. Y así sucesivamente. Y esto le da seguridad al niño o a la niña de saber qué es lo que va a pasar después. Entonces, esto es algo que debemos de retomar nosotros en casa, que debemos establecer nuevamente esos horarios. Sé que no es fácil, porque yo soy padre de familia y no soy muy fan de esto de los horarios, pero es necesario por lo menos tener ese hecho de saber qué es lo que va a ocurrir después para retomar la tranquilidad. Luego hay otro factor que se ha incrementado y es el hecho del apego, la socialización, ¿verdad? Muchos hemos pasado un montón de tiempo con nuestros hijos y esto ha causado apego con nosotros, pero un apego que no es saludable porque hemos creado una alta dependencia de saber que papá o mamá está ahí para resolver todos mis problemas. Por lo tanto, debemos de buscar la manera de darles autonomía a nuestros hijos. Es decir, que ellos empiecen a realizar acciones por sí solos. Y nosotros, como sus papás, darles también la seguridad que al regresar al colegio, ellos van a tener a su maestra, a su maestro, a un equipo de personas trabajando con ellos de la mano que los van a ayudar. Y que dentro de la institución educativa van a estar o se van a sentir seguros. Es muy importante que esta sea parte de nuestra conversación con nuestros hijos. Es decir, que hablemos, que conversemos con ellos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros conversamos con nuestros hijos, vamos entendiendo lo que está ocurriendo en su cabeza. Y aquí vengo con otro tip. Cuando conversamos con nuestros hijos, muchas veces lo hacemos en forma de interrogatorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Etcétera. Y esto se convierte en un monólogo. Es decir, bien, lo mismo, etcétera. Para lograr esa conversación y que nuestros hijos se abran con nosotros y que ayudemos a que esta conversación fluya, debemos de hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, podemos inventarnos historias de aquel pajarito que llega al colegio y nos cuenta qué es lo que ha hecho ese día, aunque no sea realmente lo que hizo, ¿verdad? Le podemos decir, hoy estuviste cantando esta canción, y él mismo nos va a decir, no papá, no canté esa canción, canté esta otra canción. O por ejemplo, podemos contarle qué es lo que hemos hecho en nuestro trabajo. También otra cosa es contarle qué comimos hoy,
preguntarle si le gustó lo que comió en el colegio, que le pusimos o le preparamos de casa. Es de conversar con ellos, porque en la medida que ellos conversan podemos ir entendiendo qué es lo que está pasando con ellos y les ayudamos con otro factor que es súper importante, que hemos perdido durante esta pandemia, que es nuestra capacidad de socialización, ¿verdad? O sea, es decir, debemos de volver a retomar toda la parte social, a sentirnos seguros. Y aquí es bueno también que hagamos juegos, dinámicas, por ejemplo, que empecemos a poner a un lado un poco la tecnología, que la tecnología recordemos que ha sido necesaria para que el aprendizaje ocurra, ha sido necesaria para trabajar, etc. Entonces debemos empezar a poner un poco al lado la tecnología y a establecer juegos en casa, actividades dentro de casa que ayuden todos esos factores de colaboración, socialización, negociación, opciones. ¿Por qué? Porque en la medida que también nosotros vamos ayudando a nuestros hijos a recuperar estas habilidades que por la pandemia se han perdido, porque recordemos que hemos estado mucho en casa, entonces vamos a irles ayudando. Entonces, por ejemplo, podemos hacer juegos de mesa o establecer que los viernes vamos a comer una comida en específica y vamos a jugar todos en casa un juego de mesa. O darles opciones, el juego A o el juego B. Porque eso también ayuda en todo nuestro sistema de control o de planificación y darle control a nuestro cerebro. En esto también me llega otro punto, que es el tema de las pantallas. Las pantallas también han afectado y han sido una necesidad. O sea, es decir, ya no utilizamos la tecnología por el placer de usar la tecnología, sino porque es el medio de comunicación o de conexión con el mundo. Por lo tanto, en esta vuelta a la nueva normalidad, debemos de reducir el tiempo en pantalla de nuestros hijos. Este debe ser el justo y el necesario para las actividades que él debe hacer dentro de la institución educativa o en entornos de aprendizaje virtual. Pero los juegos y las dinámicas deben de irse los juegos y las actividades en pantalla debemos de irlas minimizando. Porque ¿qué ocurre? Las pantallas alteran el núcleo estriado de nuestros hijos. El núcleo estriado está en nuestro cerebro límbico, que recordemos que es el emocional, y este se basa en dos cosas súper importantes. Quiero, me gusta y es intenso, rápido, ¿verdad? Y así es como es la tecnología. La tecnología son impulsos, son imágenes, sonidos, video, etc. Así como el que estamos teniendo ahorita, que está manteniendo nuestro cerebro en alerta constante, ¿verdad? Y me gusta, ¿por qué? Porque tengo una reacción inmediata, es algo inmediato, es rápido y esto afecta en el hecho de que nuestros hijos empiezan a preferir el estar frente a una pantalla, una red social, a compartir con sus amigos una conversación. ¿Por qué? Porque la conversación puede ser lenta, es decir, vas conversando poco a poco. En cambio, en la red social, tú puedes tener múltiples conversaciones, múltiples emociones, múltiples cosas, es decir, y esto alimenta pues este núcleo estriado porque lo que quiere es emociones intensas, rápidas, ya, respuesta inmediata. ¿Verdad? Entonces, esto es algo que es súper importante porque tenemos que ayudarle a nuestros hijos a que empiecen a diferenciar qué es lo que les gusta y por qué les gusta eso y qué es lo que podemos hacer diferente a eso que le estaba haciendo. Entonces es por eso que debemos de también disminuir nuestro tiempo en pantalla. Y luego ocurre algo que es súper importante, que es toda la parte emocional. Esto no es algo que solo viene de la pandemia, sino que ha sido algo que hemos venido durante años. Y es que vivimos en una sociedad donde las emociones han sido suprimidas. Por ejemplo, eres niño y los niños no lloran, ¿verdad? O pues diferentes situaciones en las que hemos vivido donde tenemos que ir suprimiendo nuestras emociones. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es quitándole el poder a todo nuestro cerebro lógico y empezamos a simplemente a obviar o negar que esa emoción existe. En cambio, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, y es importante no solo por la pandemia, sino en todas las actividades que nosotros hacemos, es hacer conciencia, es darle poder a ese cerebro lógico, ¿verdad? Para decir, bueno, me siento triste, es normal estar triste, pero que él identifique esa emoción que está viviendo, porque recordemos que las emociones están siendo controladas por el cerebro límbico y este no entiende qué es lo que está pasando.
él simplemente lo siente. Entonces debemos de hablar con nuestros hijos y que él sea consciente de qué es lo que está ocurriendo. Me siento triste y es normal, es bueno estar triste, pero debemos de aprender a controlar esa tristeza. O me siento súper feliz, estoy súper emocionado y debemos también de expresarlo y decirlo. Entonces, esto que hemos ido viviendo durante esta pandemia es algo que nos ha ido formando de una manera diferente y debemos ayudar a nuestros hijos a retomar el control, a que él aprenda a controlar sus emociones, a que él aprenda a que dentro de la institución educativa también está seguro, así como estaba en casa seguro. Debemos de ir retomando esa conversación para saber qué es lo que está ocurriendo con ellos. Pero lo más importante de todo, recordemos, es darle poder a nuestro cerebro lógico. Durante todas las actividades que nosotros vayamos haciendo, de darle opciones a nuestros hijos, de hablarle de las emociones, de explicarle qué es lo que está ocurriendo, etc., es para que él sea capaz de controlar todo ese sistema emocional o todo ese sistema que lo está controlando a él, que está afectando en su comportamiento y en su desarrollo dentro de la institución educativa. Sé que como padres de familia tenemos un gran reto hacia adelante. Como instituciones educativas también tenemos un gran reto, pero la educación es una responsabilidad compartida en la que todos debemos de trabajar para que nuestros hijos se sientan seguros, se sientan amados y que no supriman sus emociones, sino que sean capaces de expresarlas. Debemos de buscar la forma en ambientes seguros para que recuperemos esa socialización. Y como les decía, disminuir el tiempo en pantalla para que nosotros seamos capaces de identificar las cosas bellas que nos hemos perdido durante estos 2 años. Como les digo, es un gran reto el que tenemos enfrente, pero hay que hablarlo, hay que expresarlo y hay que compartirlo entre todos. Y hay algo que es súper importante y es por lo que me atrevo yo a estar hablando con ustedes hoy en día. Es que nuestro cerebro es plástico. Nuestra plasticidad cerebral es grandísima y la de un niño, ni se diga, es exponencial. Por lo tanto, estamos en un buen momento para cambiar comportamientos, para readaptar nuestro cerebro a esa nueva normalidad que vivimos y darles esa tranquilidad y seguridad a nuestros hijos. Así que les recuerdo, hagamos horarios, recuperemos el horario, hablemos de nuestras emociones, compartamos nuestras emociones, démosle seguridad a nuestros hijos, es decir, que ellos se sientan tranquilos, porque si ellos se sienten amenazados, recuerden que lo que ocurre es que su cerebro se pone en estado de alerta. Y cuando estamos en estado de alerta, por medio de la supervivencia, solo tenemos 2 opciones: quedarnos paralizados o salir corriendo. Pero ahí no ocurre ningún aprendizaje. Es por eso que todo esto debe ser algo que trabajamos día a día con ellos. Y sobre todo esto, lo importante es la conversación, el que podamos hablar. Y como yo les decía, hablar no es simplemente interrogar, sino es compartir experiencias entre 2 personas que se comunican. Entonces, una buena forma es contar lo que nosotros hemos vivido para que ellos también puedan contarnos lo que ellos están viviendo. Mucho ánimo, estamos por iniciar este nuevo año escolar con nuevos retos, nuevas oportunidades y de verdad se los digo, también es una gran oportunidad para que nuestros hijos vuelvan a estar en esa nueva normalidad, en un entorno seguro, amado, y espero que esta sea la primera de muchas veces que estaremos conversando de cómo podemos ayudar a nuestros hijos en este retorno a clases presenciales.